Y listo, chicos. Ahora sí comenzamos a grabar esta clase, como siempre les digo. Bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Ya tenemos par de clases viendo la parte de geometría. Se supone que hemos visto toda la geometría básica, fórmulas de área, perímetro, un poquito de volumen, teorema de Pitágoras, ternas pitagóricas. Hemos visto varias cositas por ahí. Lo que vamos a seguir reforzando un poco más hoy es la parte de volumen, porque hemos hecho pocos ejercicios de volumen que han estado interesantes, pero que probablemente todavía nos falten muchas cosas por ver. Aquí estaba uno de la pirámide que ya hicimos, así que vamos a empezar desde el ejercicio uno. Vamos a ver qué dice. Dice, se traslada un cuadrado de lado 8 centímetros en forma perpendicular a su plano mediante un vector de 12 centímetros de magnitud. La pregunta es, ¿cuál es el volumen del cuerpo que forma este desplazamiento? ¿Entienden lo que dice ahí? ¿Quién me traduce al español? ¿Quién dice yo? ¿Quién me ayuda con este? Vamos a ir leyendo pelo a pelo. Un cuadrado de lado 8 centímetros. ¿Qué significa eso? Todos sus lados miden 8 centímetros. Ok. Lo voy a trasladar. Este es el cuadrado, ¿ya? Claro, me quedó medio feíta el dibujo, pero usted, imagínense que eso es un cuadrado. 8 centímetros. Cada lado mide 8 centímetros. Se traslada en forma perpendicular a su plano. ¿Qué significa eso? Se traslada en forma perpendicular a su plano. Es una traslación. ¿Hacia dónde se va a mover ese vector? Perdón, ese cuadrado, esa figura. Porque en la traslación yo tengo una figura original, un vector de traslación y una figura, no se dice homotética, se dice Ah, ya sé, ya le encontré la forma. cilíndrica, no sé Va a cómo pasar decir. de ser una figura bidimensional a una tridimensional. Ajá. ¿Cómo quedará este dibujo, Ami? ¿Para dónde se trasladó ese cuadrado? 12 centímetros hacia arriba o hacia abajo. Exactamente. ¿Hacia arriba o hacia abajo en este caso? Muy bien. Yo lo voy a tomar hacia arriba, es decir, el vector de traslación va directamente hacia arriba y mide 12 centímetros, ¿ya? Ese mismo vector va a quedar en los cuatro lados, o sea, va a quedar algo así. Ñaca, ñaca, ñaca. Este me quedó, parece, un poquitico más bonito. Ah, me quedó feo igual. Es un engaño. Bueno, me quedó horrible, pero ahí se entiende. ¿Se entiende lo que hice ahí? Sí. Sí. ¿Ya? Este, primero, ¿cómo se llama esa figura? Ese cuerpo geométrico. Y segundo, ¿cómo se calcula su volumen? Se llama paralelepípedo y se Ok, calcula multiplicando el largo por el ancho por la altura. perfecto. Volumen del paralelepípedo, ¿cuál sería entonces en este caso? El largo sería 8 centímetros, el ancho también y la altura 12. ¿Cuánto da eso?
768 centímetros cúbicos. 64, 640. Sí, 768. Correcto. Por lo tanto, son centímetros cúbicos y por lo tanto la respuesta es la opción D. ¿Ya? Es verdad que esa figura se llama paralelepípedo, pero también tiene otro nombre. ¿Saben cuál es el otro nombre de ese cuerpo geométrico? ¿Cuál? Prisma recto, se le dice también. ¿Ok? Prisma recto es más general. El paralelepípedo es el formado específicamente por un rectángulo que yo le di una altura. Ese es el paralelepípedo. Un rectángulo al que yo le doy una altura. En este caso, el cuadrado es un rectángulo, así que sigue siendo un paralelepípedo. Pero en general, a cualquier figura plana, en este caso el cuadrado, que yo le doy una altura, eso forma un prisma recto. Si yo tengo un triángulo y le doy una altura, se llama prisma recto triangular. Este es un prisma recto de base cuadrada. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Entonces, en general, es un prisma recto. Por si acaso se lo llegan a preguntar por ahí. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Estamos bien? Todo bien. ¿Ya? Facilito. Ahí empezamos a ver algo de transformaciones isométricas, aunque no es un ejercicio de transformación isométrica realmente, sino de volumen, utiliza una transformación isométrica. Y esto lo van a ver mucho en la PAES. Les van a combinar volumen o otras cosas con transformaciones isométricas. Voy con el ejercicio 3. Dice, ¿cuál es el volumen del siguiente prisma de base rectangular? Fíjense que ahí está lo que le estaba explicando ahí. Es un paralelepípedo también, pero se llama prisma de base rectangular. ¿Cómo calculamos el volumen? En este caso, ¿qué podemos hacer para calcular el volumen de este prisma? Aquí realmente, mira, Échalo con el pitillo para que tienen que chuparlo. Necesito las tres dimensiones, como lo dijo Ami. Base, largo, o sea, largo, ancho y altura. La altura la podemos sacar usando Pitágoras, con ¿Ya? el triángulo que tenemos formado de diagonal a diagonal. Ok. Tengo que un cateto vale 12 y el otro cateto vale 13. ¿O qué es esto? La hipotenusa. La hipotenusa vale 13. Dividimos, sí. todavía más. ¿Cuánto vale esa altura entonces? Vamos a ponerle H. Ah, estoy sacando. Hijo, Víctor se me acabó. ¿Cómo lo calculamos, Diego? Todavía 12 al cuadrado más b al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Ok. 2 al cuadrado más... Yo lo llamé H al cuadrado. Es igual a 3 al cuadrado. Esto es una terna pitagórica. Pero no importa si no te sabes la terna. ¿Cuánto daría eso? Daría... Son 144 más b al cuadrado igual 169. 5 Muy bien, Natalia. ¿Ya? ¿Lo hiciste por terna pitagórica o lo resolviste completo? por las ternas pitagóricas. Perfecto, muy bien. Este es 5. 5, 12, 13 es una terna pitagórica. Es decir, esa altura vale 5. Estamos listos por ahí. Ahora, necesito también el ancho o el largo, como quieran llamarlo ustedes. ¿Cómo calculamos el largo?
de este prisma de base rectangular. Ya va, ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Ajá. ¿Cómo calculamos el largo? Voy a llamar a este L. Hay que utilizar Pitágoras ¿En dónde? en ese triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Qué datos tengo de ese triángulo rectángulo? El primer cateto mide 12 centímetros y la hipotenusa 13. No, no. Estás utilizando el mismo que está pintado en azul. Y el que está pintado en azul me sirvió fue para elegir perdón, calcular la altura, ¿ya? No puedo usar ese triángulo para tener la L. La L es este lado que está abajo o el que está arriba. ¿Se Ah, entiende? ya, sí. ¿Cómo puedo calcular ese lado? Utilizando el triángulo rectángulo que está justo abajo de ese, del azul. Ok. No está justo abajo, no está justo abajo, sino que está abajo en el piso del prisma. ¿Sí se entiende? Sí, El ángulo recto va a estar ¿en dónde? Aquí, en la esquina. en la esquina superior derecha. ¿Ya? Ok. Entonces voy a copiar los datos. ¿Qué datos tengo de este triángulo? La hipotenusa mide 12 y el primer cateto mide 6. Ok. Necesito el otro cateto que lo llame L. ¿Cómo lo calculamos? Raíz de menos c al cuadrado menos 12 al cuadrado. O sea, sería 12 al cuadrado, siempre escribe la hipotenusa, 12 al cuadrado menos el cateto. ¿Sí se entiende? Sí, Menos el cateto al cuadrado. Ok, 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144, Y 6 al cuadrado, 36, y la resta. 108. ¿Y cuál es la raíz de 108? ¿Cuánto será la raíz de 108? ¿Cómo simplificamos eso? Rápido, rápido. A ver. ¿Tiene raíz exacta? No. No. Si no tiene raíz exacta, entonces pensamos en el primer mandamiento, criterio de visibilidad. ¿Ya? Yo necesito un cuadrado perfecto que multiplicado por algo me dé 108. ¿Qué número divide el 108? ¿No El escuché? 3. No escuché qué dijo Mariano. El 3. El 3 lo divide, sí, porque la suma de los dígitos da un múltiplo de 3, pero hay otros que me El 2. interesan más. El 2 lo divide también, pero hay otros que me interesan más.
El 9. El 9 me interesa más. Porque el 9 es un cuadrado perfecto, ¿se entiende? Sí. ¿Ya? Ah, Entonces, ya, si la sí. suma de los dígitos da un múltiplo de 9, es divisible entre 9. ¿Cuánto es 108 entre 9? 12. 12. Sí, es 12. Entonces, 9 por 12 es 108. La raíz de 9 es exacta. La de 12 no. ¿Cómo simplificamos la de 12? Como 4 por 3. 4 por 3. Entonces, la raíz de 9, ¿cuánto es? 3. 3. Vamos a escribirlo poquito a poco para que se entienda. 4 por 3 es el 12 que quedó dentro de la raíz. Pero la raíz de 4 es exacta. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. 2. 3 por 2 6. es 6. Y me queda raíz de 3 dentro. O sea, el 3 queda dentro de la raíz. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. ¿Ya? Estamos simplificados. Ahí tengo cuánto mide el largo. Es 6 raíz de 3. ¿Y ahora cómo calculamos el volumen de este prisma? ¿Cómo se calcula el volumen del prisma? Sería 6 raíz de 3 por 6 por 5. 6 raíz de 3 por 6 por 5. Ok, y eso da 180 raíz de 3. 180. Sí, 36 por 5, 180. Raíz de 3. Muy bien. ¿Todos entendieron este ejercicio o hay alguna duda por ahí? Mariano, ¿se entendió bien? Natalia, Yami, ¿todo chévere? Sí, Si tienen alguna duda, aprovechen de preguntar. Aprovechen antes que pase por el siguiente. Avísenme. Mariano y Natalia, ¿estamos bien, no? Fíjense que este tipo de problemas es simplemente saber descomponer la figura, que yo necesito algunos datos para poder resolverla, entonces yo voy descomponiendo y elegí en este caso los triángulos que me sirvieran. Esta terna pitagórica no es de las más importantes, no es de las que les he dicho que siempre sale, pero es bueno que se la sepa, pues les va a ayudar. El otro no era una terna pitagórica, ni siquiera una raíz exacta, pero ustedes tienen que saber descomponer eso utilizando los criterios de visibilidad. ¿Ya? El ejercicio 4 dice, ¿cuál es el volumen del prisma de base cuadrada si su altura y base son iguales a la de una pirámide de base cuadrada de B centímetros cúbicos de volumen? ¿Entienden esta pregunta? El volumen de la pirámide de base cuadrada es B centímetros cúbicos. Eso es lo que me están diciendo ahí. ¿Cómo represento yo ese prisma? Perdón, esa pirámide. ¿Y cómo se calcula el volumen de una pirámide? ¿Cómo se calcula el volumen de una pirámide? Eh, y largo por ancho por altura dividido en 3. Largo por ancho por altura dividido en 3. Ok, sí, es lo mismo. Porque en este caso es una pirámide de base cuadrada. ¿Ok? Largo por ancho es el área de la base. ¿Ya? Si fuese una pirámide de base triangular, por ejemplo,
Entonces, área de la base multiplicado por altura. Siempre va a ser área de la base multiplicado por altura dividido entre 3. Entonces, volumen de la pirámide es área basal por altura dividido entre 3. El área de la base en este caso, ¿cuánto es? Es base por altura, o ancho por largo, que en este caso como es un cuadrado, podría decir A por A, ¿ya? ¿Cuánto es A por A? 2A, No es 2A. a cuadrado, cuadrado. Cuadrado. A cuadrado sí, ok. La base, o sea, B, que es el volumen de toda la pirámide, es A cuadrado por altura H, vamos a llamarla H, pues no sé cuánto vale, dividido entre 3. Ese es el área, perdón, el volumen de esa pirámide, ¿ya? Que yo la puedo representar como la B sola o como toda esa fórmula. ¿Se entiende? Sí. Volumen de la pirámide. Ahora, ¿cómo calcularía yo el volumen del prisma recto de base cuadrada que tiene la misma base y la misma altura? En este caso sería como A cuadrado por H, ya que prácticamente como que igual ya estaríamos sacando. Ah, no, pero es porque ya estaríamos sacando el volumen si quitamos el dividido entre. Exactamente. El volumen de ese prisma es el mismo de la pirámide, pero sin dividir entre 3. Eso es todo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Por lo tanto, no me quedó medio feito otra vez. Soy malo para dibujar. Tenía que haber hecho el techo un poquitico más abajo, para que me quedara bien. Pero ahí quedó más o menos aproximado. En este caso, el volumen de ese, ¿cómo se llama? Prisma de base cuadrada es el mismo de la pirámide, pero sin dividir entre 3. Entonces, ¿cómo sería el volumen de ese prisma? Si le quito el dividido entre 3, ¿cómo lo paso para el otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, 3b es lo mismo que a cuadrado por altura, que es lo mismo que el volumen del prisma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Opción A. Eso es todo. Bien ahí, Diego. Ok, muchachos. Voy con el ejercicio 5, que dice, ¿cuál o cuáles de los siguientes cuerpos se pueden formar al hacer girar un semicírculo? Opción A, esta cosa. ¿Se puede formar al hacer girar un semicírculo? Sí, ¿Cómo lo vas a hacer girar, Ana? Para que te quede esa figura. ¿Dónde está el semicírculo? hacerlo, hacerlo girar desde el borde. Desde el borde. Aquí tengo el semicírculo así, dices tú. Sí, utilizando como eje esa parte de ahí. ¿Cuál parte? ¿El centro? Si tú lo Eh, giras así, no se va a formar un cilindro. no, No se va no, a formar un cilindro. no, pero es que no es un cilindro. ¿O sí? No, este es un cilindro. Esa figura es un cilindro. Ah, ya no, entonces no. ¿Ya? Tú lo haces girar así y te va a quedar un cilindro, pero hueco, ¿me entiendes? O sea, va a Sí, yo tener, sé. va a tener dos vacíos. Va a ser como una especie de embudo raro. Sí, pero es que había malinterpretado la figura. ¿Ya? Ok, eso es un cilindro. De cajón es Entonces recto y solamente, planificado. solamente la 3.
solamente la 3. ¿Cómo se hace girar para que quede esa figura o ese cuerpo en la 3? De la misma forma que en el 1, pero el eje estando del otro lado. O sea, el eje está al medio y el semicírculo está aquí. Sí, Correcto. Yo hago girar eso y se va a formar una esfera. ¿Entendieron este ejercicio? Sí. Sí. En el ejercicio 2 no hay forma de que yo pueda acomodar ahí un semicírculo. ¿Ya? Entonces aquí va a ser solamente 3. Solamente el 3. Ok, voy con el 6. ¿Qué dice? El largo de un rectángulo mide P centímetros y su ancho mide 2 centímetros menos. ¿Cómo represento eso? ¿Cómo escribo eso? ¿Cómo escribo eso? Me queda feo el rectángulo también. El El ancho largo de un escribirlo rectángulo. como P y... no, perdón. El largo escribirlo solo como P y el ancho como P menos 2. Ok, perfecto. ¿Así? Eso sí, habría que hacerlo con la otra dimensión. Sí. Ok. O sea, lo volteo. No, lo que hay que dibujarlo en 3 dimensiones porque va a haber volumen. Entonces Ok. ahí estaríamos escribiendo la altura. Ok. A ver, ahora, ¿cuál es el volumen del cuerpo que se genera al rotarlo en torno al Ah, lado ya, de mayor medida? ya, claro. Ahí está. ¿Por dónde lo voy a girar, Diego? Por su ancho. Por su ancho. Puedo poner el eje aquí abajo o arriba si quiere. Y al girarlo, ¿qué figura se va a formar? Un cilindro. Un cilindro. Lo voy a girar así. Queda feo esta cuestión, ¿vale? Aquí. ¿Entienden esta figura? Sí. Al hacerlo girar por el lado de mayor medida, se forma un cilindro. Y la pregunta es, ¿cuál es el volumen de ese cilindro? ¿Cuál es la fórmula del volumen del cilindro? Rápido, rápido. Podría ser pi por radio al cuadrado por altura. Correcto. Pi por radio al cuadrado por altura. En este caso, ¿cuánto vale el radio? P menos 2. P menos 2 al cuadrado. ¿Así? Sí. ¿Y la altura? P. P. ¿Está bien eso? Sí. ¿Cuál es la respuesta entonces? B, ¿No escuché? B, C de casa. D, C de casa. No es. Ah, la B. La B. Le estoy escuchando mal a Natalia, vale. La B de barco. Muy bien. Esa es la respuesta, la opción B. ¿Ok? El orden de los factores no altera el producto. Estamos listos. ¿Se entendió bien? Sí. La voz maluca, dice Natalia, vale. Está ronca, seguro. Ese le pegan los virus en el colegio. Y además el cambio de clima, que de repente hace frío en la mañana
y en la tarde el calor fuerte. No, hombre. El 7 dice, un triángulo isósceles cuya base mide 4 centímetros es rotado respecto a su altura. Si su área es de 10 centímetros cuadrados, ¿cuál es el volumen del cuerpo que forma? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué es un triángulo isósceles cuya base mide 4 centímetros? ¿Qué es eso? ¿Qué es un triángulo isósceles cuya base mide 4 centímetros? Ayúdame tú, Mariano, vale. Prende el micrófono ahí. Tengo rato que no te escucho hablar. ¿Entiendes eso, Mariano? Aló, ¿hay gente ahí? Mariano, ¿estás ahí? Sí, Manifiéstate. No me vas a jalar la gorra. Ajá, Mariano, cuéntame, ¿qué será un triángulo isósceles? tiene dos lados iguales y uno diferente. Ok, la base mide 4 centímetros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que del triángulo isósceles la base mide 4 centímetros. Cuando dicen base del triángulo isósceles es el lado desigual. ¿Ok? Los dos lados iguales están arriba y la base es el que está abajo. ¿Se entendió? Sí, ¿Ya? Entonces, este lado abajo mide 4 centímetros. Es rotado respecto de su altura. ¿Qué significa eso? Rotado respecto de su altura. ¿Cuál es la altura de ese triángulo? ¿Qué es la altura de un triángulo? O la línea que podemos trazar desde su base hasta la punta, por decirlo. Exactamente, ¿ok? Todo triángulo tiene tres alturas, muchachos, ¿ok? Pero en este triángulo se sobreentiende que se refieren a eso, ¿ya? Aunque debería estar más explícito, ojo con esto, porque todo triángulo tiene tres alturas. Entonces, cuando se refieren a su altura, es la altura de ese triángulo. Y tiene tres alturas. Son dos iguales y una desigual, pero tiene tres alturas iguales. Bueno, aquí se sobreentiende que se refieren a esta, pero hay que tener cuidado con eso porque en algunos ejercicios puede ser más ambiguo. Esta es altura. Listo. Si yo lo roto, ¿qué figura se forma, muchachos? ¿Un Respecto a esa cono? altura. ¿Seguro, Diego? Mm, según yo sí. Sí. Eso es lo que se forma. Ustedes agarran cualquier triángulo rectángulo, que en este caso son triángulos rectángulos, porque es altura. Eso significa altura. Forman el ángulo recto. Lo giran en torno a uno de sus catetos y se va a formar un cono. Esa es la figurita que está dibujada ahí. Es un cono. Y el área de ese cono es 10 centímetros cuadrados. Perdón. El área del triángulo es 10 centímetros cuadrados, lo que me dicen ahí. Si su área es de 10 centímetros cuadrados, es la del triángulo. ¿Cuál es el volumen del cuerpo que forma? ¿Se entiende eso? Pero es rotado respecto de su altura como, o sea, utiliza su altura como eje. Como eje. Eso es lo que dicen ahí. Se utiliza esa altura como eje. Esa altura que trazamos ahí.
¿Sí se entiende? Sí, Lo rotamos y ahí se ve el cono que se formó. ¿Estamos de acuerdo, Ami? sí. ¿Ya? Ahora, el área que me están dando es del triángulo. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? El del triángulo Ajá. era base por altura dividido entre 2. Perfecto. Ya, sale el lápiz negro. Base por altura dividido entre 2 y eso es 10 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? ¿Y cómo calculo el volumen del cono? ¿Para qué me servirá base por altura dividido entre 2? Volumen del cono, 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Muy bien. ¿Qué me lo está diciendo Natalia? 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Ese es el volumen del cono. ¿Cómo calculo el volumen de ese cono entonces? Ahí reemplazamos el radio que serían 2 centímetros. Ok. ¿Por qué es 2 centímetros el radio? Porque en la base del triángulo que rotó para convertirse en un cono son 4 centímetros. Entonces la mitad son los 2 de radio. Correcto. Esa altura, ojo, ese es un teorema importante para la paz. Es como muy básico, pero es importante. ¿Ya? La altura de un triángulo isósceles es mediana, simetral y altura al mismo tiempo. ¿Ya? La simetral es la mediatriz para mí. Yo le digo mediatriz, pero en la PAES le llaman simetral. Es decir, que divide el triángulo en dos partes iguales. Este es 2 y este es 2. Por eso ese radio, perdón, es 2 centímetros. Me interesa ahora la altura. ¿Cómo calculo la altura? Con la fórmula del triángulo que teníamos podemos reemplazar la base, Ajá. que son 4. Ok. Y ahora, Y ahora ahí podría tirar el 4 con el 2 que me quedaría 2h igual 10 centímetros cuadrados, por lo que la altura debería ser 5. 10 dividido entre 2, que es 5 centímetros. Listo. Bien, si la altura es 5 centímetros, puedo sustituirla abajo de una vez. Tengo pi por 2 centímetros al cuadrado por 5 centímetros. Bien. Y ahora, Los 2 centímetros al cuadrado serían 4 centímetros por 5 que sería de 20 pi centímetros cúbicos. ya, me faltó algo aquí que me había equivocado. Ah, Voy a verdad, dividir, el dividido entre. Sí. ya. Entonces sería 4 por 5, 20. Pi dividido entre 3 centímetros cúbicos. ¿Correcto? ¿Estamos bien, Ami? Mariano, ¿se entendió bien? Hola, sí. Bien. Ok, Mariano, todavía no me has hablado nada, ¿vale? Nada más que saludaste. Vamos a intentar hacer Mariano. Activo ahí, a ver. Si no se entiende, aprovecha de preguntar también, ¿ok? Porque esa es la importancia de escucharlos participar, porque así los voy evaluando a ver si me están entendiendo o no. Me estoy evaluando yo realmente, no lo estoy evaluando ustedes, me estoy evaluando yo, ¿ok? Por eso me interesa que participen. Voy con el 8. Dice, ¿cuál es el volumen del cuerpo que se forma al rotar el trapecio rectángulo ABCD respecto de su lado AB? ¿Entiendes lo que dice ahí, Mariano?
O cualquiera de ustedes. A ver, alguien que ayude a Mariano ahí. Traducción al español, ¿qué dice eso? ¿Qué cuerpo se forma al rotar el trapecio respecto a su lado AB? Ajá, Mariano, aquí. ¿Cuál es el eje de rotación? ¿Cuál es el eje de rotación? ¿Dónde voy a pegar ese trapecio? ¿Aquí? 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 ¿O aquí? ¿Cuál es el eje de rotación? Porque es una rotación. Vamos a rotarlo. ¿Cuál es el lado AB? Es el lado que está aquí a la izquierda. Ajá, ok. Ahí Mariano lo había dibujado. Bien ahí, Mariano. Trata de prender el micrófono mejor en vez de estar rayando la pizarra. Bueno, me queda feo. Cónchale, Diosito. Ahí me quedó un poquito mejor, ya. ¿Qué figura se forma, Mariano, al hacer rotar ese trapecio respecto a esa recta? ¿Qué figura se forma? ¿Qué cuerpo geométrico se forma? ¿Qué cuerpo geométrico se forma ahí? ¿Alguien sabe cómo se llama este cuerpo geométrico? No. ¿O a qué se parece? ¿A qué se parece esto que estoy dibujando aquí? Ahí me quedó medio bonito el dibujo, ¿vale? Se ve bonito. La mitad de un cono. Ok, es un cono, no sabemos si está picado por la mitad, pero está picado, ¿ya? No sabemos si está picado por la mitad porque, ajá, hay que terminar de medirlo. Pero es un cono truncado. Esto se llama cono truncado, sí, un cono al que le corté la punta, ¿ya? Esto es un cono truncado. ¿Cómo calcular el volumen de esto, vale? ¿Qué se te ocurre a ti, Ami? No sé qué hacer. Ya. Aquí hay un temita que lo normal que uno hace para calcular este volumen es imaginarse el cono completo. Yo calculo el volumen completo y después le resto la punta, que fue lo que le corté. ¿Ya? Eso es lo normal que uno hace. Pero aquí el problema es que yo no sé dónde termina el cono completo. O sea, va a llegar un momento ahí arriba donde llegamos, pero todavía no sé cuál es. Entonces, aquí se aplica lo que es la proporcionalidad, semejanza u homotesia, que es lo mismo. ¿Ya? Yo voy a alargar ese eje porque la punta va a estar en ese eje.
y el cono completo va a ser más o menos así. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Ahí se forman triángulos semejantes. Voy a empezar con semejanza, que esto no lo habíamos visto en la clase, en este curso, perdón, no habíamos hablado nada de semejanza. ¿Ya? Les había dicho que en la PAES M1 supuestamente no va homotecia. Es lo que no va. Homotecia no va, pero sí va proporcionalidad y semejanza. Entonces es lo mismo. Empecemos la explicación. ¿Qué sucede? Hay un triángulo aquí, perdón, Dios mío. Hay un triángulo aquí pequeño que es semejante con el triángulo más grande. ¿Ustedes saben qué significa triángulos semejantes? ¿O qué es la semejanza en geometría? Mantienen la misma forma, pero no el mismo tamaño, o no necesariamente el mismo tamaño. ¿Sí se entiende? No el mismo tamaño. Eso es una semejanza, ¿ya? Cuando yo digo congruencia, las transformaciones isométricas son una congruencia porque mantienen la forma y el tamaño. Eso es congruencia en geometría, son exactamente iguales. En la semejanza, las figuras tienen la misma forma, pero pueden tener distintos tamaños, ¿ya? Y aquí se ve claramente que el triángulo de abajo es más grande que el de arriba. ¿Qué sucede? Este 2 centímetros corresponde con este 3 centímetros, son lados correspondientes, ¿ya? Y yo tengo que compararlos de esa forma. De el otro lado tengo 2 centímetros aquí, pero no sé cuánto vale esta altura del primero, ¿ya? Lo que puedo hacer es establecer una correspondencia entre ellos, es decir, el lado más grande, h más 2, que es completo, este lado completo, h más 2, corresponde con la h de arriba, ¿ok? Que es el lado más pequeño que corresponde de ese lado, como el 3 centímetros, que es el lado más grande, corresponde con el 2 centímetros. ¿Entienden esa proporcionalidad? ¿O no se entendió? Dime la verdad. Yo sé que esto no es fácil. Entendí más o menos. ¿Entendiste? Bueno, si entendiste más o menos, porque no entendiste. Vamos a explicarlo con más calmita. Déjenme buscar aquí un poquito de espacio. Vamos a poner esto un poquitico más pequeño. Y vamos a hacer el dibujito para que se entienda bien. Tengo un triángulo grande cuyos lados son h más 2 y 3. Este es el ángulo recto aquí. Si lo ven, ¿no? Que lo acosté. Este triángulo grande lo acosté aquí. Y tengo un triángulo pequeño que es proporcional, mantiene la misma forma, pero es más pequeñito, donde este lado cuánto mide y este lado cuánto mide. La base es h y la altura ¿cuál es? 2. 2. ¿Ya? Todos están viendo esto, muchachos. O sea, en el dibujo original, el triángulo pequeño está dentro del triángulo grande. Aquí está el 2. Ese es el dibujo original. ¿Ya? Pero yo lo saco para que se entienda mejor la explicación. Ahora yo voy a ver cuáles son los lados correspondientes. Los lados correspondientes son los catetos, precisamente. El cateto más largo en el triángulo grande es h más 2, corresponde con el cateto más largo en el triángulo pequeño, que es h. Entonces, ellos dos se dividen. Y el cateto más grande, pero el cateto más corto del triángulo grande es 3, que corresponde con el cateto más corto del triángulo pequeño, que es el 2. ¿Ahora se entendió? Sí. ¿Ya? Tienen que saber ustedes establecer esa correspondencia. Ahí es en donde está la clave de la proporcionalidad, en la correspondencia de la figura. ¿Ya?
Cuando tengan triángulos, busquen los triángulos lado a lado correspondientes. Ahora, esto es una ecuación. No es una ecuación tan sencilla, pero es una ecuación lineal por lo menos. Necesito saber cuánto vale la h. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Cómo podemos despejar cuánto vale la h aquí? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo la convierto en una ecuación lineal? Porque así como está dividiéndose, se ve feo y no puedo unir esas dos h. Necesito convertirla en una ecuación lineal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pasando la h multiplicando al otro lado. Correcto. Multiplicar cruzado. Esta h pasa para allá multiplicando y este 2 pasa para allá multiplicando. ¿Ya? ¿Cuánto es 2 por h más 2? 2h más 4. 2h más 4 es igual a h por 3, que sería 3h. ¿Estamos bien? Sí. Y ahora sí está facilita. ¿Cuánto vale la h? ¿4? La h vale 4. Estamos listos. Si ya tengo cuánto vale h, ahora sí tengo cuánto miden la altura y los radios de cada uno de los cilindros. Y puedo calcular el volumen que ya tengo, del cono truncado. Ah, broma. Le dije de los cilindros, no de los cilindros, de los conos. Tengo altura y radio de los conos. Entonces, volumen del cono más grande. ¿Cuál es? Ahí está la fórmula arriba. Volumen del cono más grande, ¿cuál sería? ¿Qué sustituyo ahí? Pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3. ¿Qué sustituyo ahí? Vendrá aquí la luna. El radio que sería 3 Ok. y la altura que serían 6. Pi por 3 al cuadrado por altura que es 6 porque es 4 más 2, muy bien, dividido entre 3. ¿Se puede simplificar algo ahí? El 6 con el 3. Ok. Preferiría el 3 con el 3. ¿Ya? Un 3 que está arriba con un 3 que está abajo se me va. Y queda el 3 solo arriba. 3 por 6. Ese es el cono más grande. ¿Qué voy a hacer con el cono más pequeño? ¿Qué voy a hacer con el cono más pequeño? Para obtener el cono truncado, la parte de abajo. ¿Qué operación hago para obtener el cono truncado, que es la parte de abajo? Sacar el volumen pero de la parte superior del cono. Y eso Y restárselo en el total. correcto, se lo voy a restar. Entonces, resto el volumen del cono pequeño, que es pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3. ¿Cuánto es? Ya, pi por 2 al cuadrado por 4 y todo eso dividido en 3. Ok, perfecto. Ahí está. Bueno, fíjate que lo cancelé el 3 y no tenía que haberlo cancelado, yo creo. Me queda más fácil sin cancelarlo. ¿Se dan cuenta?
Me queda más fácil sin cancelar, porque ya van a ser resta de fracciones con el mismo denominador, que es lo que yo busco siempre. Tengan igual denominador. Entonces voy a dejar este 3 ahí quietecito. ¿Ya? Resolvamos lo que está en los numeradores. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, 9 por 6, 54, 54 pi, menos 2 al cuadrado 4, por 4, 16. 16 pi. Todo esto dividido entre 3. Y eso da, Ariana, en clase, vamos. 38 pi sobre 3. ¿Se puede simplificar? ¿Se podrá simplificar? Es aquí. No se puede porque el 38 no es divisible entre 3. Muy bien. Por lo tanto, Papá, esa es la respuesta. 38 pi tercios centímetros cúbicos. ¿Alguna duda con este ejercicio, muchachos? ¿O estamos bien? Díganme la verdad. Ami, Mariano, ¿todo chévere? ¿O hacemos un repaso completo de este ejercicio? Diego, Natalia. Yo lo tengo claro. No hay duda. Ahora, importante, muchachos. Este tipo de ejercicio sí es típico de la PAE. Ya, de verdad que pues, probablemente salga alguno así. El cono es una figura muy importante en la PAE y muchas veces toca completar el cono. Completar el cono de una vez me lleva a pensar en proporcionalidad. De una vez me lleva a pensar en proporcionalidad. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Se escucha la bebé de fondo? Disculpen ahí. ¿Me escuchan bien a mí o se escucha la bebé de fondo? Se escucha Dale. bien. ¿Me escucho bien, Ami? ¿Segura? Sí, Ya, ok. Disculpen ahí que tengo una niña hoy que está un poquito eléctrica, parece. Voy con el ejercicio 9. Vamos listo con este. Entonces, como les digo, pendientes con proporcionalidad, porque es un contenido que va disfrazado. Es homotesia que va disfrazada en la PAES. Dicen que no va, pero va. El 9 dice, dos prismas tienen igual base y altura, pero uno es recto y el otro es oblicuo. ¿Saben qué significa oblicuo? Ah, no me gusta conmigo. ¿Saben qué significa que sea un prisma oblicuo? Mamá, tenemos cómo sacar esto. No está ganando. ¿A qué le suena la palabra oblicuo? Ajá, no es recto, dice Mariano. Ya, no es recto, pero ¿qué significa que no sea recto? Es curvo. Ok. Diagonal, dice Natalia. Sí, diagonal, sí. ¿Ya? Es decir, ustedes están teniendo un paralelepípedo normalito. Vamos a hacer el dibujito aquí. Paralelepípedo normalito. Pero el otro prisma no es un paralelepípedo normalito, sino que en vez de ser un rectángulo, es un... ¿Cómo se llama esta figura?
En vez de ser un rectángulo, ¿qué es? No, hombre, déjalo mirar. No, Me quedó feíto otra vez. Pero, ¿entienden lo que hace ahí? Ahí quedó más o menos. Sí, ahí está. En vez de ser un rectángulo, ¿qué es? El otro prisma recto. Ah, no, el otro prisma, que no es recto. Profe, no Dígame. que necesito ausentarme un par de minutos. Enseguida vuelvo. Ya, ok, perfecto, no hay problema. Ajá, aquí me dice Natalia que se desvía de lo que debería ser. Se desvía no, sino que es un paralelogramo, ¿ok? Es un paralelogramo. De hecho, a pesar de que este es un prisma oblicuo, porque va en diagonal, si ustedes lo acuestan respecto al paralelogramo, sería un prisma recto hacia arriba también. O sea, es lo mismo, un prisma recto otra vez. Lo que pasa es que la figura, en vez de ser un rectángulo, es un paralelogramo. Es la única diferencia. Ahora, tienen la misma base que sería la base de aquí y la misma altura. En el paralelogramo, otra vez, la base es esta misma y la altura sería esta, ¿no? Como la distancia perpendicular entre las dos bases, no sé cómo decirlo, entre los dos lados que son opuestos. Pregunto, ¿tienen la misma área, sí o no? Esos dos prismas, ¿tienen la misma área, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendrán igual área, sí o no? brillo y la de un brillo. ¿Lo ves? Es un brillo. Yo lo veo un pequeñito. ¿Tú lo ves pequeñito? A ver. Disculpe, chicos. Ahí me voy a entrar una llamada. Ahí ya volví. Ajá, Natalia dice, yo diría que no por la altura, pero no estoy segura. Mariano cree que sí, pero no está seguro tampoco, parece. La altura y la base son las mismas, ¿ya? Vamos a pensarlo, muchachos. La base es, en este caso, todo el rectángulo que está abajo. Vamos a hacer el piso, digámoslo así. Este rectángulo es el mismo para los dos. Aquí no se ve prácticamente, aquí no se ve el rectángulo, pero son los mismos. Esa base es igual, ¿ya? La altura es lo que me está diciendo ahí este paralogramo, pues. Esta altura es la misma que es azul, vamos a decirlo así. Vamos a pintar azul de este lado. Es la misma altura, ¿ya? Para yo saber si tienen la misma área, me refiero a todas las áreas laterales, o sea, todas, todas. La de abajo y la de arriba son iguales, porque el piso de abajo es el mismo techo de arriba, siempre. Vamos a pensar, por ejemplo, en la de adelante y la de atrás, 1 y 2. A ver si es igual a 1 y 2 del otro, ¿ya? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será igual, sí o no? Está de tontillo.
Vamos a hacerlo aquí abajo de este para que se vea. Mamá, ¿puedes sacarlo? Este es un paralelogramo que tiene la misma base que el rectángulo de arriba y la misma altura. Es decir, si yo lo corto, vamos a cortarlo de este lado mejor. Esta es la altura y este triangulito yo puedo pasarlo para acá y lo completo aquí. Pápata. ¿Se entiende lo que hice? Bótalo. Mamá, bótale el hondillo. Sácalo así. ¿Ya? Es decir, ese paralelogramo va a tener la misma área del rectángulo. 1 y 2 son iguales también. ¿Y tú? Ahora voy con los cuadrados. Así se hace. Es decir, vamos a pensar en 3 y 4. Vamos a ponerle color a esto. Este es el 3 y este es el 4. A ver si son iguales a este 3 y a este 4. Ahí serán iguales. ¿Cómo se calcula el área de ese cuadrado, de esa figura que está ahí? Base por altura. Base por altura. ¿La base es igual o no es igual? Esta de abajo. ¿Es igual a esta? ¿Es igual o no es igual? Esas dos bases verdes. La base sí es igual, muchachos. ¿Y la altura? Esta altura de aquí, de ese cuadrado, de ese rectángulo, ¿es igual a esta altura de aquí? ¿Sí o no? Se abren las votaciones. Esas alturas, perdón, ¿son iguales o no son iguales? Mariano, ¿qué opinas tú? Natalia, Ami, participen, chicos. ¿Serán iguales o no son iguales? ¿Qué parte? ¿No escuché a mí? ¿Qué parte? Ajá, me estoy refiriendo a las dos alturas, en este caso, de este cuadrado rectángulo. Esta altura de aquí será igual a esta altura de este rectángulo. Pues eso es un rectángulo también, pero será igual a esta. Esta de No, aquí igual a esta. ¿Por qué no? porque al dejar de ser recta se estira. Exacto. Aquí ya es la hipotenusa. ¿Ves? Este era un cateto, ahora es la hipotenusa. Entonces es más larga. Por lo tanto, esa área es mayor. No tienen igual área. La primera es falsa. No tienen igual área. Ahora voy con la segunda. ¿Esos dos prismas tienen igual volumen, sí o no? ¿Esos dos prismas tienen igual volumen? ¿Sí o no?
¿Tendrán igual volumen, sí o no? Agachame y subirme. Agachame. ¿Tendrán igual volumen? ¿Qué opinan ustedes? Volumen. 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 A ver, ¿alguien me escribió por aquí por el chat? Ya va. Veo esto, perdón. Sí, porque tiene la misma base y altura. Ok. No sé si es esa la explicación, pero está bien. Sí van a tener el mismo volumen, precisamente por este mismo dibujo que hicimos aquí. Si yo agarro lo que le sobra, digamos, a uno de los, a esta parte, lo corto por aquí, por el lateral, y todo ese volumen, yo lo pego de este lado, se va a formar el mismo rectángulo que tengo aquí, o sea, el mismo prisma recto. ¿Ya? Entonces, no tiene la misma base, pero sí tiene igual volumen. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Entonces, sí tiene igual volumen, ese es verdadero. Voy con el tercero, dice, la suma de las áreas basales de uno es igual a la del otro. ¿Verdadero o falso? ¿Entiende lo que dice áreas basales? ¿Qué son las áreas basales? Paso. Áreas basales son piso y techo, muchachos. Piso y techo son iguales. En este caso, la suma de las dos áreas basales de uno es igual a las áreas basales del otro. Sí. Sí, sí son iguales. ¿Ya? Entonces, pila con esto, hay que pensarlos bien. Aquí la respuesta es la opción D, solo 2 y 3, las verdaderas. La 10 dice, ¿cuál es el volumen de la esfera que se forma al rotar respecto a su diámetro un semicírculo de 50 pi centímetros cuadrados de área? ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo se calcula el área de un semicírculo? Pi por radio al cuadrado entre 2. Ok, pi por radio al cuadrado dividido entre 2. ¿Para qué me sirve eso? Para igualarlo a los 50 pi de resultado y ahí trabajar la ecuación. ¿Ya? ¿Cómo trabajamos esa ecuación? ¿Cómo trabajamos esa ecuación? Podría pasar a ver, estoy pensando en llevar el pi para dividir. Ah, no, no sé. Pasar el pi dividiendo para que se cancelen. Sí, está multiplicando ambos lados, se cancela. 2 pasa multiplicando, quedan 100 y el radio debería ser 10. Correcto. Raíz de 100 es 10 centímetros.
El radio es 10. ¿Y para qué me sirve eso? Para la forma del volumen de la esfera, ¿Ya? ¿Y cómo es el volumen de la esfera? cuatro tercios de pi al cubo. No, pi al cubo no. 4 tercios de pi por radio al cubo. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? Ok, entonces el radio es 10 y por lo tanto, ¿cuánto da eso? Mm, 4000 tercios por pi. 4000 tercios por pi. Esa es la respuesta. Eso es todo. La opción E. Muy bien, vamos con el ejercicio 11 que dice, ¿qué relación hay entre los volúmenes de un cilindro y de un cono que tienen igual base y altura? A. El volumen del cilindro es el triple del volumen del cono. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Listo. Eso es todo. Además debería ser falso, pero vamos a leerlo por si acaso. A ver, ¿el volumen del cono es el triple del volumen del cilindro? No, porque el volumen del cono es la tercera parte. C. ¿El volumen del cono es la mitad del volumen del cilindro? No, porque es la tercera parte. ¿El volumen del cilindro es 2 tercios del volumen del cono? No. ¿Y el volumen del cono es 2 tercios del volumen del cilindro? Tampoco. Es la A. Ahí murió. Ok, el 12. Aquí está otra vez el cono truncado. Se los dejo de tarea ese, porque ya hicimos un igualito. Voy con el 14. Vale. El 14 no creo que salga en la PAES, pero vamos a revisarlo por si acaso. ¿Cuál es el área de un cono de 8 centímetros de altura y 15 centímetros de radio? ¿Entienden esa pregunta? ¿Cómo podemos resolverla? Es una guarida. Podemos jugar. Ajá, rápido, rápido. Nos quedan 4 minuticos nada más, muchachos. Vamos a hacerlo rápido. ¿Cómo se calcula el área de un cono? Mamá, área del cono. Estoy comiendo un pedacito de arepita. Me queda un pedacito de arepita. Que me lo comiendo. ¿Cómo se calcula el área del cono? Es muy pedacito. La Es base como, y el manto. creo que es pi por radio, por, que no sé, estoy buscando aquí la fórmula, pero la Beatriz, fórmula varía. ¿No escucha a Mariano? ¿Qué me dijo Mariano? O Beatriz, sea, la generatriz. Ok, se utiliza la generatriz, pero primero es la base del círculo, es un círculo. ¿Cuál es el área del círculo? El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y por otra parte, ajá, Natalia, el área del manto. ¿Cuál es el área del manto?
Área del manto. Rápido, rápido. Nos queda poquito tiempo. Creo que se lo voy a dejar de tarea. Área del manto o área lateral del cono. Pi por radio por la generatriz. Correcto. Pi por el radio por la generatriz. Ok. En este caso, vamos a sustituir el área del cono de 8 centímetros de altura y 15 centímetros de radio. Ya tengo el radio, por lo tanto vamos resolviendo. Son, radio al cuadrado es 15 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 225 pi más pi por 15 por la generatriz. ¿La generatriz qué va a ser? Es como la hipotenusa. La hipotenusa. La raíz cuadrada de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. ¿Ya? Eso es 64 más 225. ¿Cuánto es 64 más 225? 289. ¿Y la raíz de 289 cuánto es? 17. 17. 17 por 15. O podría resolverlo también así, miren, para enseñarles un truquito. 15 al cuadrado es 15 por 15. Entonces, 15 por 15 pi más 17 por 15 pi, yo puedo sumar 15 más 17 son 32. 32, ¿verdad? Sí. 32 por 15 pi. Es otra forma de hacerlo, no sé si les gusta. No es lo mismo. 32 por 15 sería multiplicar por 10, 320, más sumarle la mitad de 320, que sería 160. ¿Cuánto es 320 más 160? 480 pi. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Sí. ¿Ya? Este truquito de cálculo mental, ya yo se los había dicho. Para multiplicar por 15, multiplicar por 10 es facilito, dividir entre 2 es facilito, y sumar es facilito. Entonces ustedes multiplican por 10 y suman la mitad de esa multiplicación por 10. Eso es todo. Para multiplicar por 15 es eso. Así que con este ejercicio, muchachos, terminamos la clase de hoy porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero voy a estar pendiente de ustedes en el chat, muchachos. Ya tienen el ensayo. Practiquen. Si tienen dudas, pregúntenme con confianza por ahí por el chat, al privado o al grupo, donde ustedes quieran. ¿Ok? Pórtense bien, chicos. Un abrazo para ustedes y para sus familias y nos veremos en la próxima clase. Chao. Chao, profe. Buenas noches. Chao, Diego. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, Natalia, Ami, Mariano. Éxito, chicos. Pórtense bien.